¿Qué más tenemos del colorante para sorprender, no? La Clear Machine de Coca-Cola, una máquina de hielo vendiendo esas Coca-Colas Clear que nosotros vimos en Japón, y para hacer toda su campaña de logística, distribución y comercialización, que esa es una de las áreas que nosotros estuvimos viendo de la ciencia y de tecnología de los alimentos, de las dimensiones de los alimentos, que es la industrialización. Cómo hacer que este producto se venda a la gente. Entonces, de eso se encarga la industrialización, de darle valor agregado a los productos y a los adquirientes del producto. Entonces, lo que ustedes están viendo son esas máquinas que expenden bebidas, pero está hecha totalmente de hielo de agua. En su interior hay cables que están transportando, que no se lo ven porque son muy pequeños, nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido congela a muy baja temperatura, estamos hablando de menos 30, menos 40, hasta menos 70 grados si uno quisiera, que mantiene ese hielo permanentemente seco y no se derrite en una estación de subte. Entonces, vos agarras, haces push y tiene distintos engranajes hechos con hielo que hace que una gaseosa de estas caiga. Igual no es el sentido de que se comercialice, sino que es una promoción. No es el sentido de que las máquinas sean todas así, pero Coca-Cola desarrolló la tecnología para que sean máquinas de hielo. Todo esto con el fin de ¿qué? De promocionar su Coca-Cola Clear. Vamos al mundo de los saborizantes. Ya pasamos un poco del lado de los colorantes, que es realmente muy apasionante el tema de los colores, a pasar al mundo de los saborizantes. ¿Qué son los saborizantes? Son sustancias sapoaromáticas, se le dicen, que simulan principios naturales o alimentos elaborados. Porque vos podés un principio natural, por ejemplo, el olor a vainilla, o un alimento elaborado, como por ejemplo que tenga sabor a jamón serrano. Entonces voy a decir, bueno, eso no es un color, sino que no es un olor, sino que es una mezcla de olores que cuando yo lo pruebe me va a simular o me va a hacer recordar cuando estoy comiendo un trozo de jamón serrano, o un jamón ibérico, etcétera, o sabor a pizza. Se utiliza estos saborizantes como refuerzo de sabor o para agregar sabores que no tienen nada que ver. Ustedes se imaginan una papa frita con sabor a jamón ibérico y no tiene nada que ver la papa frita con el jamón ibérico. Entonces ahí vos le estás agregando un sabor ajeno a esa papa frita para que tenga una sensación, una percepción en el consumidor diferente. ¿Qué buscas cuando agregas saborizante? Que sea apetitoso y agradable. Pero obviamente, como todas las cosas en la vida, no a todo el mundo le va a gustar todas las cosas. Va a haber un grupo de personas a lo cual le va a gustar ese sabor que vos pusiste, y si el grupo cae dentro de la cantidad de cuota de mercado que a vos te interesa comercializar, está todo más que bien. ¿Cómo se pueden vender estos saborizantes en forma de polvo o líquido? Generalmente son moléculas químicas que tienen que ser adheridas a un sustrato más grande, así se presenta en forma de polvo. Por ejemplo, ese polvo puede ser harinas, pueden ser proteínas derivadas del suero de la leche, microcelulosas cristalinas, gomas. Entonces vos ahí adosas el polvo para que sea el saborizante. Pero también lo puedes comercializar en líquido y eso es cuando vos agarras y lo pones en un medio acuoso o en un medio lipídico, pero que sea líquido. Cuando vas a utilizar un saborizante líquido y fundamentalmente los líquidos para disolverse en los líquidos y los polvos para que vos lo puedas visualizar, porque el polvo incluso puede tener un color. Entonces vos agarras una papa frita con sabor a jamón, con sabor a jamón ibérico. Ese saborizante que viene asentado sobre un polvo, eso está coloreado. ¿Para qué? Para que cuando vos veas la papa frita, la veas con un color que te asimule un jamón ibérico. La ves más rosada, la ves de ese tipo de color. ¿Cuáles son los tipos de saborizantes? Y bueno, tenemos los saborizantes naturales, que esos se denominan los extractos. Tenemos los saborizantes sintéticos, que son desarrollados en laboratorios, pero que tienen fórmulas o características químicas que tratan de imitar al extracto natural. O sea, es una imitación sintética del natural. Por diseño químico hacen algo muy parecido al extracto natural. Y los artificiales no guardan ninguna relación con la molécula. Pueden tener casi el mismo sabor que algo natural, pero la molécula ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque eso es artificial. Es descubrir nuevas moléculas y que estas nuevas moléculas guarden relación con las moléculas naturales en cuanto al sabor que se percibe, al olor que uno perciba, no a las características químicas que presenta la molécula.
Miren acá, tenemos ejemplo. Arriba tenemos butter flavor. ¿Qué significa eso? Sabor a manteca. Y está en un líquido blanco, ¿por qué? Porque ese es un saborizante líquido. Se lo diluyó en algún componente y eso, como tiene que ser sabor a manteca, probablemente se lo utilice en alguna preparación como un panificado para reforzar ese olor a manteca. Y abajo lo que ustedes están viendo como CLR, CFF, eso se llama Clear Coffee, café claro. Es café, lo que ustedes están viendo es café, que le han retirado el componente que le brinda el color. También ha sido agregado y también se lo puede utilizar a este Clear Coffee, se lo comercializa como agregante de sabor a café. Si vos, por ejemplo, estás haciendo un postre y lo querés agregar adentro para que tenga sabor a café, lo agregas. Si estás haciendo, qué sé yo, un panificado que lo vas a consumir en tu merienda, le puedes agregar ese Clear Coffee. O lo puedes beber directamente porque es un café. Acá tenemos más. Miren cómo los saborizantes pueden ser translúcidos, transparentes, no aportarte nada. ¿Por qué? Porque el saborizante es una molécula química que no guarda relación con el color. Son dos moléculas que suelen diferir. Entonces ahí tenemos el sabor a banana, aromatizante idéntico. Entonces quiere decir que es un aromatizante sintético, porque es idéntico. Eh, entonces, lo que nosotros tenemos acá es que este aromatizante, que es idéntico al natural, idéntico al extracto, lo que tenemos, este es saborizante artificial, que no tiene color, no guarda relación. Entonces vos lo podés comercializar o vos incluso le podés cambiar el color y generar juegos de que uno va a consumir algo y espera un sabor y se encuentra con otro. Y al lado, bueno, tiñeron el saborizante artificial con color amarillo para que sea sabor a banana y vos lo veas como un colorante sabor a banana, porque el color, como dijimos, identifica. Tenemos papas fritas sabor asado criollo. Es sumamente raro, pero bueno, alguien se encontró de buscarle un montón de moléculas para tratar de simular el asado criollo. ¿Qué más tenemos? Unas Lay's pizza. También de otra manera buscaron distintos tipos de aromatizante, incluso pueden ser extractos o pueden ser condimentos también que se hayan puesto, molidos como saborizantes, para dar ese sabor a pizza. Más raro todavía tenemos una Lay's sabor chicken and waffles, o sea, pollo y waffles. Y waffles es como si fuera un postre, es como si fuera un pancake, por así decirlo, más grande, más cuadrado, que pueden ser algunas veces dulce y otras veces salado, pero chicken con waffles, bueno, hay determinadas regiones en el planeta Tierra que tienen gustos orientados hacia determinados tipos de alimentos y saborizantes. No creo que sea el nuestro. O deberían desarrollar el gusto en nosotros, entregando productos muy baratos, dando mucha promoción hasta que nos acostumbremos y lo veamos como algo natural. Unas papas fritas sabor capuchino. Si estamos hablando de cosas extrañas, en el mundo del sabor y en el mundo de la elección, que es un mundo que depende mucho de las personas, podemos encontrar distintas variantes, como el caso de una ley capuchino. Y las ley cannabis que evidentemente nunca llegaron a la venta ni no existen. Fue un proyecto que se desarrolló para ver qué opinaba la gente de unas leyes que sean saborizadas con cannabis, pero nunca llegaron a comercializar. Por lo cual, el sabor y la aceptación por parte de los adquirientes es algo que uno tiene que trabajar mucho. Y por eso existen estos tipos de aditivos tecnológicos o incluso procesos de conservación que se diseñan para preservar los olores de la mejor manera posible. En cuanto a los mejoradores de aspectos, tiene por objeto modificar el alimento. ¿Qué va a modificar? Sus características físicas, químicas, biológicas o sensoriales. ¿Cuándo? Cuando vos lo elaboras, cuando lo envasás, cuando lo acondicionás, cuando estás haciendo el almacenaje, cuando los transportás o cuando manipulas el alimento. Por ejemplo, hay muchas líneas aéreas que a los menús lo preparan con muchos días de antelación porque son frisados para que uno lo descongele y lo brinda. Y cuando lo descongela en el microondas del avión y lo va a servir al pasajero, le agregan glutamato monosódico como un mejorador tecnológico.
¿Para qué se agregan? Para aumentar la estabilidad, la capacidad de conservación, que esos son los conservantes, la aceptabilidad, la elaboración más económica, entonces tiene distintos funcionamientos. ¿Qué cantidad yo voy a utilizar de estos aditivos tecnológicos? Siempre voy a usar la menor cantidad posible que cause el efecto lícito deseado. ¿Por qué? Porque estos mejoradores tienen que estar aprobados por los códigos alimentarios a nivel mundial para ser aplicados en alimentos. Por eso efecto lícito y no queriendo enmascarar un defecto. No deben engañar al consumidor o encubrir errores de elaboración ni disminuir el valor nutritivo, los aditivos tecnológicos de mejoradores. Por ejemplo, yo no puedo llenar de saborizantes y de mejoradores tecnológicos a un salame si yo estoy con carne que se me pasó por varios días y ha adquirido olor a bombado. Entonces ahí el uso sería para tratar de disimular un error y no es realmente lo que se está buscando de un aditivo tecnológico. Acá tenemos mejoradores de aspecto y acá tenemos un montón. Tenemos antiespumantes que previenen o reducen la formación de espumas, por ejemplo el dimetil polisiloxanos, que son los INS 900, porque estos aditivos tecnológicos están rotulados con un número para poder identificarse y que sea más amigable. Tenemos antihumectantes, antiaglutinantes para que no se peguen. Eso, por ejemplo, se suelen poner muchas veces en las sopas, esas sopas que vienen en polvo, para que no se aglutinen. Los antioxidantes, los colorantes, como por ejemplo la tartrazina, el rojo alura. Después tenemos espesantes, edulcorantes, gelificantes, estabilizantes, aromatizantes, saborizantes, los humectantes, reguladores de acidez. Y seguimos mejoradores de harina, resaltadores de sabor, leudantes químicos. ¿Ven? Resaltadores de sabor, glutamato monosódico. INS 621. Y el inosinato de sodio, el 631. Tenemos agentes glaciantes como las ceras o las gomas. Tenemos secuestrantes como el hepta, los tartratos de potasio. Agentes espumantes como la metilcelulosa o la glicerina, que permiten la formación de espumas, y muchas bebidas son agregados de estos componentes para que generen espuma. En los aditivos nutricionales tenemos los tipos de vitaminas que se pueden obtener de la naturaleza y poder agregar dentro de los alimentos para poder mejorar su performance vitamínicas, y esos alimentos terminan siendo llamados fortificados o enriquecidos, etc. También con el agregado de minerales. Muchas veces ustedes ven una leche que tiene fortificados con vitaminas. También se suelen agregar minerales y, por ejemplo, la harina tiene agregado hierro. En la sal tiene agregado yodo. Entonces, esos aditivos cumplen una función nutricional. ¿Por qué? Porque no mejoran el alimento en sí, sino que ayudan a que sea un alimento con características nutricionales adecuadas para los consumidores o los adquirientes. Y otro tipo de estos aditivos son los que son más novedosos, que son los aditivos funcionales. Por ejemplo, un microorganismo como un Lactobacillus casei, un bifidobacter. Todos estos microorganismos son elementos funcionales, son aditivos funcionales que se agregan en un alimento para mejorar las características de relación en la salud con el consumidor, con el adquiriente. Acá tenemos un sistema internacional para numerar los aditivos alimentarios, en cómo los clasifican. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado del teórico. Muchas gracias.